Un grupo transversal de senadores presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el actual sistema político. Entre algunos puntos se plantea que un partido político, por ejemplo, solo podrá alzarse con un escaño en la Cámara de Diputados si obtiene un umbral mínimo de un 5% de los votos válidamente emitidos en la elección parlamentaria. Para hablar de este tema, estamos con Alfonso Durresti, uno de los senadores que impulsa esta iniciativa. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Un gusto, Nicolás, un gusto saludarlo. Además, presenté el proyecto en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución del Senado. Y eso quería agregar porque, de hecho, un tema que, digamos las cosas como son, para muchos no es, voy a usar el término sexy, pero es clave. Se ha discutido muchísimo, para qué decir, en los procesos constitucionales. En el último, de hecho, tuvimos un acuerdo desde la comisión técnica, digamos, y cuando fracasan los dos procesos constitucionales, hay que decirlo, queda en el aire y desde una visión bastante transversal de que hay que cambiar el sistema político. Habrá que ver la gradualidad, los qué, los cómo, quiénes son los afectados o no, pero había una transversalidad. Ahora, desde eso ha pasado ya más de 2 años y usted, y uno da fe de eso, ha estado impulsando esto, pero también ha tenido, y le hago la pregunta, visiones contrarias, no presiones, pero sí de alguna manera como esperemos un poquito, vienen las elecciones. ¿Por qué se ha demorado esto que, insisto, hay mucho consenso a nivel de los mismos políticos? Nicolás, yo valoro mucho la pregunta y el tono, que nos pongamos de acuerdo y empujemos todos, y yo digo todos, los parlamentarios, el gobierno, los medios de comunicación, todos los actores, si todos tenemos un diagnóstico común, y tú citas muy bien la comisión de expertos, lo que se denominó la comisión de los 24, que eran 24 hombres y mujeres expertas de todo el arco político, en que si en algo que coincidieron todos, es en mejorar el sistema político. Hagámoslo. Entonces, dejémonos de, mira, que yo no, que primero esto, hagámoslo de esta manera. Yo creo que cuando estamos en política tenemos que tener la capacidad de actuar, de intervenir, no solo comentar o interpretar o criticar, porque es mucho más fácil quedarse tranquilo y decir, mira, esto está malo, esto se hace, esto no está funcionando. Y acá nos hemos puesto de acuerdo en un amplio espectro. Usted veía en esa conferencia senadores que seguramente no coincidiríamos en otros temas, pero estamos de acuerdo, estamos contestes en esta situación. En esto yo quiero valorar también al presidente Boric. El presidente Boric, las veces que hemos podido conversar con él me llamó en el primer proyecto cuando lo íbamos a presentar, me dijo, senador, esperemos un poco, conversamos. Pero trascendió en algún minuto que el gobierno le solicitó que esperara un tiempo. Usted descartó esto. Correcto, conversamos con el presidente, esto fue en mayo, recuerdo, en mayo, sí, en mayo, cuando conversamos, presentamos el primer proyecto que estaba en la firma, esperemos un poco, esperemos el proceso municipal. Pero se ha esperado, es que ahí está el problema, porque esperemos por el proceso municipal, después esperemos por el proceso parlamentario. Yo entiendo el porqué, si no nos hagamos los locos. Nicolás, pero hay una conveniencia de las partes finalmente, lo quiero decir así, lamentablemente. Tenemos que tener la capacidad, y al menos como senador yo siempre lo voy a reivindicar esa forma de actuar, que no tenemos que simplemente observar la realidad y no actuar para tratar de cambiarla, de modificar. La modificación al sistema político constitucional tiene un valor tremendo porque le da estabilidad al país, le da seguridad, le da certeza. Y es algo que también hay un desprendimiento desde este propio gobierno, en que esto no le favorece al presidente Boric, le favorece a la próxima administración y a la siguiente administración, independiente de la orientación política que tenga. Entonces, por lo mismo, pongámonos de acuerdo, por lo mismo, hagamos el esfuerzo, démonos a la tarea. Yo espero la próxima semana reunirnos con el gobierno, espero con el ministro Elizalde o quien disponga el Ejecutivo para ir avanzando, sentarnos, acotar. Aquí no vamos a hacer la gran reforma y por eso hago la observación de que esta es una reforma constitucional. Son las normas que van en la Constitución que impactan principalmente en el umbral de votos que se tiene que sacar o en el número de parlamentarios. Esto no es el cambio de la Constitución que ya no salió. Correcto. Y lo otro, ya modificaciones más particulares, más específicas, van en las reformas legales, principalmente de las leyes orgánicas constitucionales, tanto de partidos políticos, de votaciones populares y escrutinio. Entonces, hagamos la tarea, si todos estamos de acuerdo, hagamos seamos menos vociferantes y seamos más propositivos en esto. Yo por eso, ayer, después de mucho esfuerzo, y en esto quiero agradecer al gobierno y a la oposición, senadores de este lado, de mi lado y de los adversarios,
coincidimos en esto. Esto le hace bien al país, Senador. le hace bien a la democracia. Ahora, y vamos a ir a entrar al detalle, por supuesto, pero usted agradece al gobierno, estoy totalmente de acuerdo. Ha habido una conversación, el presidente Boric ha dicho públicamente que es necesario un cambio en el sistema político, ahí se entrará los detalles, pero en lo concreto, ayer se le preguntaba al ministro Elizalde si el gobierno va a patrocinar este proyecto y hasta el minuto uno hubiera pensado que si está de acuerdo el gobierno, inmediatamente hubiera salido a respaldarlo patrocinando el proyecto. Y no ha sido Que no así tiene por hasta qué ahora. patrocinarlo, Nicolás, que no tiene por qué patrocinarlo. Nosotros tenemos competencias y facultades para Sí, presentar el totalmente. proyecto de ley, Pero y es por una eso lo señal estamos presentando. política. Sí, pero vamos avanzando precisamente en esto. Como tú no logras tener un acuerdo mágico y Ujú. con un gran acuerdo llegar con un texto y votarlo y aprobarlo, las cosas siempre son más complicadas, siempre son más tortuosas, siempre son más lentas. Entonces, acá cada uno tiene que jugar su rol. Nosotros 5 senadores, y se han sumado más, presentan este proyecto, va a la Comisión de Constitución, que me toca presidir, vamos a dar una ronda de conversaciones. Yo espero que el gobierno, y ahí tanto el ministro Elizalde como la ministra Toá, han respaldado mucho esto, para qué decir el presidente, puedan servir de interlocutores, pero nosotros no necesitamos el patrocinio. Nosotros necesitamos obviamente Sí, por supuesto, una ampliar la moción base, parlamentaria. Sí. ampliar el espacio para el debate y sumar y convencer y persuadir Ahora, a pero si hay todos algo los que se partidos podría políticos. necesitar en algún minuto, que son las urgencias del gobierno como colegislador, ¿usted espera de que, y se lo pregunto porque no quiero ser prejuicioso del trabajo del Congreso, todo lo contrario, valoro mucho el trabajo del Congreso, pero la realidad nos indica que proyectos de ley que se presentan con acuerdos, con miradas transversales, pero que de hecho siguen en las comisiones? ¿Para qué decir? Estamos nuevamente hablando de una reforma previsional cuando ya había una reforma previsional, por poner un ejemplo solamente. Sí, usted tiene razón, pero le agrego a eso que la prioridad en las comisiones la da el presidente de la comisión, que es el que fija la tabla para poder ver el proyecto. Y no le quepa duda que lo vamos a abordar, lo vamos a abordar, lo vamos a ver y vamos a hacer el debate democrático, Ujú. escuchando a todas las partes. Yo creo que hay muchas personas con propuestas para mejorar, para perfeccionar, pero también no queremos hacer un acuerdo de máximos. Aquí no vamos a arreglar todo, pero nos vamos a poner de acuerdo Sí, por en supuesto. 4 o 5 temas que, insisto y reitero, no es originalidad nuestra. Estamos trasladando a este proyecto en lo cual se pusieron de acuerdo nuestros expertos de todo el arco político. Yo quiero recordar eso. Chile tiene que tener la capacidad de ponerse de acuerdo, y ahí nos pusimos de acuerdo desde el Partido Comunista a republicanos en las modificaciones que había que hacer. Ujú. Si uno buscara un concepto, no quiero ser simplista, digamos, arreglar los problemas hay que tener diagnóstico bastante técnico, al detalle, histórico, pero aquí el concepto clave es la fragmentación. Las Es iniciativas, la fragmentación como punto central, no lo único evidentemente. Estas medidas que están dentro del acuerdo podrían solucionar el problema de la fragmentación del sistema político, no solamente de los partidos, ojo, porque también considera, por ejemplo, a aquellos parlamentarios que van por un cupo de un partido, llegan al Congreso, dejan de militar en eso o son independientes, pero ya no pro algo y finalmente son díscolos. Hay un punto también ahí a considerar. De todas maneras, nosotros necesitamos darle gobernabilidad, y sea el gobierno que sea, los ministros secretarios general de gobierno, de la presidencia, para relacionarse con el Parlamento, para impulsar su programa, necesitan mayoría. Y no puede ser posible, Nicolás, y esto atenta a cualquier lógica, acá en Chile o en lo que hemos visto en la legislación comparada, que tú seas elegido por un partido, con una sigla, con un signo, con un financiamiento, con un apoyo, y luego tú te declaras independiente y apoyas Sí. otra Ahora, coalición pero o los apoyas partidos toman otro. ese riesgo porque hay un beneficio, tener parlamentarios o tener cargos, cargos públicos, digamos, como por ejemplo en el Congreso, con el logo del partido. Correcto, pero tú no puedes a la mitad del camino, o a veces ni siquiera a la mitad del camino, cambiarte Sí, de sí, sí, claro. chaqueta. No podemos tener hoy día, no obstante el concepto de independiente, que yo lo valoro mucho, tenemos una multiplicidad, más de 40 parlamentarios que se declaran independientes, que se sitúan en situaciones a veces fuera de los marcos de las coaliciones. En segundo o tercer lugar, también cuando tú tienes un cambio de esa situación, tú no puedes permanecer simplemente decir, sabe que a mí me eligió tal partido y hoy día
no pertenezco y voy por la libre, porque tú tuviste el apoyo, el respaldo. Entonces, tenemos que nosotros tener esa coordinación, también tenemos que democratizar los partidos políticos, tenemos que establecer un umbral para que exista lo que ocurre en Alemania, por ejemplo, que tú tienes que tener un porcentaje para entrar Claro. al Parlamento, y los partidos no es que se disuelvan, los partidos quedan en instancias municipales y hay partidos que no tienen representación parlamentaria, pero tienen un buen desempeño municipal, van a seguir existiendo, eso no va a haber un inconveniente, pero invertir en el mejor sistema político es invertir también en la seguridad, en la calidad, en la estabilidad, en el crecimiento del país. No me quiero adelantar porque obviamente es una discusión que va a ser muy interesante, enriquecedora, esperemos que así sea también y que llegue a solucionar el problema, porque en eso creo que hay consenso de parte de todos y todas. Pero en ese punto, senador, en el Senado se ve que hay un apoyo. La duda es si en la Cámara de Diputados también está ese apoyo, porque por lo menos lo que se ha ido conociendo es que no están todos muy dispuestos a votar a favor de una eventual reforma del sistema político. Mire, tenemos que comenzar este debate. Comienza en el Senado, yo creo que hay una buena voluntad, se lo hemos podido sondear. Sorteemos primero esta etapa, logremos Ya. la mayoría que corresponde, 28, 29 senadores, no recuerdo cuánto es exactamente, y luego iremos a la Cámara para seguir avanzando. Mire, cuando usted conversa tranquilo, en un foro, en una discusión académica o en el café con cualquier parlamentario, cientista político, ustedes como medios de comunicación coincidimos en que la fragmentación no le conviene a nadie, al gobierno de izquierda o de derecha, a el que vendrá. Entonces pongámonos de acuerdo en esto, pongámonos de acuerdo en mejorar el sistema, bajemos nuestras banderas, bajemos nuestra, a veces, trinchera para poder aportar a un mejor sistema que no cabe duda le va a hacer bien al país. Senador Durresti, aprovechando que nos acompaña esta tarde, agradeciendo su tiempo, por supuesto, quiero preguntarle por otros temas. Y ¿cómo ve usted en la actualidad lo que ha significado para el gobierno el caso Monsalve? Quiero hacer la separación de lo judicial, obviamente también hablando mal de Monsalve, usted lo conoce como ex compañero de partido, digamos, el ex militante del PS, pero en términos de la situación del gobierno propiamente tal, ¿cómo ha visto el efecto, el impacto y el desarrollo que ha tenido esta crisis para el Ejecutivo? Mire, quiero citar las palabras de Carolina Toá, ministra del Interior, y otras autoridades han señalado se pudo haber hecho mejor, se pudo haber manejado mejor. Sin lugar a dudas, en eso no hay que sacarle el bulto. Esto es un delito, aquí hay situaciones desde el punto de vista de investigación penal por parte del Ministerio Público que están concentradas ahí. Manuel ha sido separado, expulsado del Partido Socialista. Los delitos que se le investigan los ha cometido como persona natural, como persona que tendrá que responder, y eso está avanzando. No nos equivoquemos en eso. Hoy día estamos con el ex subsecretario privado de libertad en una prisión preventiva. ¿Cómo pudo haberlo enfrentado el gobierno? Claro, en un par de días después uno dice debió haber sido separado antes, debió haberse aislado absolutamente esa situación, la gente que estaba informada, haberlo canalizado. Yo creo que eso tiene que explicarse, eso hay una comisión de la Cámara de Diputados investigadora, hay además la investigación penal y las aristas administrativas tendrán que clarificarse. Es difícil enfrentarse a esta situación, no seamos injustos porque a veces la gente pierde la memoria. El subsecretario Monsalve, antes de estos hechos que se le investigan, era considerado de los mejores subsecretarios y eficiente en el manejo de la cartera que le corresponde en materia de orden público, de seguridad, de relación con las distintas policías, con los distintos conflictos. Entonces es difícil de la noche a la mañana enterarse de una situación de esta naturaleza, procesarlo y intentar con esa autoridad hoy día privada de libertad. Se pudo haber hecho mejor, sin lugar a duda, y creo que la ministra Toá fue bien sincera, bien clara. Hay que activar los protocolos, proteger a los denunciantes en este tipo de casos, presunción de inocencia también. Creo que ahí es un debate importante que Sí. tenemos que dar global, lo decía el senador Insulza ayer en algunas entrevistas, pero entendamos también que acá la justicia está Sí, actuando, el senador. Ministerio Público tiene hoy día tras las rejas, Sí. con prisión preventiva, a un ex subsecretario y con una línea de investigación absolutamente desplegada en los delitos que se le investigan. Sí, claro. Y en lo del gobierno, principalmente está la Cámara de Diputados con su comisión investigadora que tendrá que llegar a las conclusiones que correspondan. Interesante el punto que también menciona, profundizar un poquito en eso, el debate sobre la presunción de inocencia. Ahora, le hago una pregunta con respecto a eso.
se debería debatir. ¿Por qué estamos debatiendo lo que es la presunción de inocencia cuando es una máxima, digamos, de cualquier democracia, de cualquier Estado, de cualquier sistema judicial, digamos? ¿O es el problema que justamente estamos nuevamente conversando sobre lo que es la presunción de inocencia? ¿Se estuvo equivocado el camino durante el último tiempo, durante los últimos años, y estos casos en realidad están demostrando de que efectivamente no se estaba cumpliendo con esa máxima? Eh, Y le pregunto por el Nicolás, caso, yo soy... le pregunto Sí. y le pregunto por el caso especialmente de la denuncia contra el presidente Boric. A ver, y también lo podríamos llevar, aunque en la situación de Monsalve está con prisión preventiva, está formalizado, falta el juicio oral, pero evidentemente ahí las instituciones tendrán que funcionar. Y esto podríamos hablarlo en distintos casos, evidentemente. Yo creo, Nicolás, que estos debates, claro, sirven los ejemplos puntuales para ver tal o cual situación, pero solo un análisis global. Sí. A mí no me gusta, en mi condición de abogado, de haber tramitado antes de ser parlamentario, no me gusta que los juicios se lleven a través de la prensa. La situación de la filtración es algo absolutamente inconcebible, que no puedes tú trabajar para la defensa o para la querellante, para la parte, para cualquiera de las partes, a través de los medios, quien tiene más capacidad de filtrar. Las investigaciones, los propios fiscales, antiguamente los jueces, instructores, tenían la capacidad del secreto, de hacer con sigilo, con investigación, con acuciosidad las investigaciones y poder llegar a la prensa o llegar a la transparencia de los hechos en un momento oportuno, con conocimiento para las partes. Hoy día tú te encuentras de la noche a la mañana, prendes tu televisor, prendes el celular o cualquier cosa y tenemos la información, tenemos las transcripciones enteras de diligencias, ya sea de las policías o declaraciones, lo que obra en las carpetas. Creo que ahí tiene que haber un profundo trabajo interno del Ministerio Público, porque hoy día me conviene a mí. Hoy día me conviene a mí como querellante tal o cual situación de la filtración. El día de mañana es a la defensa o a la contraparte. Entonces hay principios básicos de la investigación que tienen que ser preservados y que así los establecimos en el texto legal, principalmente en la reforma del Ministerio Público. La presunción de inocencia, para eso hay un juicio. Hablemos que nosotros estamos comentando medidas cautelares para el éxito de la investigación, Claro. la seguridad de la víctima, la seguridad de la sociedad, que la persona no se escape. Hoy día nosotros prácticamente tenemos a decenas, y esto lo analizábamos a propósito de gendarmería y la gran ocupación que hay en las cárceles. Hay una gran cantidad, no tengo acá la cifra exacta, pero un número altísimo de personas que están en prisión preventiva. Sí. Entonces tú lo tienes en prisión preventiva, los tienes no sé cuánto tiempo en prisión preventiva y luego esa persona sale absuelta. ¿Cómo le explicamos a alguien que lo tuvimos 4 meses en la cárcel, Y más. se investigó y luego sale absuelto? Otra situación en que yo tengo una reforma y que lo vamos a poner en discusión. No puede ser posible que tú, mientras estás en prisión preventiva o estás con arresto domiciliario, sobre todo el intensivo, eso se te computa después si eres condenado. Claro, o sea, se Como el adelanta día la en que pena tuviste... finalmente. Claro, entonces ocurre, por ejemplo, un abuso que se está presentando y ahí ingresamos un proyecto de ley que yo alargo el juicio, mantengo la prisión, la El arresto cautelar domiciliario total, por ejemplo. de arresto domiciliario Sí. y luego cuando me tienen que calcular la sentencia definitiva, abono como un día preso aquellos días que estuve en mi casa, privado de libertad, Sí. pero en mi casa. Es Claro. distinto estar un día Sí, en la cárcel totalmente. que estar un día sin posibilidad de salir en tu hogar, o a veces hay gente Claro, que tiene no le deseo distintos... ninguno, si no se justificara, digamos, por los antecedentes de una causa judicial, digamos, pero de todas maneras es distinto Nicolás, y estar además en una cárcel que estar en la casa. Y permítame, también hay un tema clasista. Hay gente que tiene disponibilidad de 2 o 3 domicilios y Yo puedes entiendo. estar puedes estar en el campo, puedes estar en tu casa en la playa y estás cumpliendo la medida. Y eso se te abona como un día de cárcel. Sí. Efectiva. Entonces, yo creo que nosotros estamos abusando de la prisión preventiva como las medidas cautelares como un antejuicio. Y muchas veces eso, y es bueno que lo analicen las estadísticas de la cantidad de gente que está en esa situación, pero creo que el debate de la presunción de inocencia, no en ningún caso en particular, en general, como un acto civilizatorio, como una condición de que el soberano no podía llegar y determinar quién era el culpable, que Claro. ocurría esto en las edades pretéritas, es que el Estado de Derecho establece que soy inocente mientras no sea juzgado, condenado, ratificado y ejecutoriada esa sentencia, porque tienes instancias de apelación, de casación. Entonces, nosotros hoy día, y yo entiendo, la prensa, los medios de comunicación, el mundo digital, prácticamente en online está transmitiendo o pidiendo tal o cual medida, y eso
hay que estudiarlo, hay que reflexionar y creo que la sociedad tiene que plantearse esas inquietudes. Ujú. Por último, en el segundo que nos queda, senador, volviéndolo a la reforma al sistema político, ¿ya hay un cronograma, hay tiempos, digamos, para lo que va a ser el debate? Mire, espero, esto lo ingresamos el día de ayer, nos hemos estado contactando con distintos parlamentarios, yo espero comunicarme con el gobierno para que puedan hacer Ya. el planteamiento, ojalá se pueda establecer una mesa de trabajo, hemos hablado con varios centros de pensamiento, universidades, facultades de Bien. Derecho, de Ciencias Políticas que nos ayuden. Ujú. Yo me he ilustrado con una serie de materiales que se han publicado y mire, se está conteste en los 4 o 5 puntos que nosotros Ya. identificamos. Hay gente que le agrega uno más, tal o cual, la votación en el extranjero, esto, pero eso, principalmente esos aspectos van en las leyes orgánicas que van a Claro. acompañar la reforma constitucional. Senador Alfonso Urresti, nuevamente, gracias por acompañarnos, senador. Que esté muy bien. Buenas tardes, Nicolás, un gusto. Un gusto igual.